Cuando hablamos de cultura, nos referimos a las tradiciones, nos referimos a las cosas que se han escrito en el pasado, la cultura de los pueblos, incluso el modo en que nos comportamos, el modo en que se comportaban nuestros abuelos, y todo eso lo metemos dentro de un bagaje cultural que tiene lados interesantes y hasta positivos, pero que tiene un lado bastante negativo. ¿Sabes por qué? Porque eso nos mantiene todo el tiempo mirando y referenciándonos en el pasado. Y esto de vivir en el presente, viviendo de esa manera, se hace imposible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro encuentro aquí en Viganzúa, quien no se detiene ante ninguna puerta. Pero bueno, en realidad las únicas que a Viganzúa le encanta abrir, las únicas puertas, son aquellas que hablan de nosotros mismos. Esas puertas que encierran todas las razones de por qué la humanidad se comporta, yo te diría que de una forma tan reactiva, tan agresiva y tan conflictiva. Esas puertas detrás de las cuales se pueden ver los rincones más tenebrosos de nosotros mismos. Por eso es que no nos gusta mucho mirar en esa dirección, ¿sabes? Es porque dentro de nosotros mismos es en donde habitan todos los conflictos que luego acaban manifestándose físicamente en nuestra propia vida. Y te aseguro que esta es, yo te diría que la única manera de atender estos asuntos para mejorar la situación, poniendo a esta disfunción en evidencia y desnudándola por completo. Hay que ser valiente, pero bueno, se puede lograr, ya que metiendo la cabeza entre las piernas, y creyendo que por eso las cosas no están pasando, esa es la razón por la cual estamos como estamos, ¿sabes? Y yo en lo personal estoy cansado de ver tanta gente que por un lado se quejan de las cosas que pasan, pero que por otro lado le dan vuelta la cara a la misma realidad de la que se quejan. ¿Cómo se van a resolver las cosas si huimos de la realidad y no nos involucramos con ella? Y sobre todo, bueno, cuando huimos de nuestra propia realidad. Y por lo dicho hasta aquí, parecería ser que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y que ya todo está perdido, pero afortunadamente no es así, Todavía no, ya que aún hay cosas que podemos hacer para detener esta caída estrepitosa en la que nos encontramos como raza, como habitantes del cosmos, que es lo que somos, por si no te habías dado cuenta. Ahora voy a moverme hacia la fuente, hacia el territorio de las causas, que por lo general es en donde no nos gusta mucho ver. Y ahí es en donde nos hace falta utilizar Viganzúa, es para abrir todas esas puertas que si fuera por nosotros no abriríamos nunca. Este programa que acaba de comenzar se titula La Cultura. Y ya verás por qué. Cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? Bueno, por lo general son las artes, el conocimiento de la historia, los viejos hábitos y la literatura, lo que más asociamos con la cultura, ¿verdad? Y de ahí que, bueno, digamos que alguien es muy culto cuando ha leído mucho, o ha viajado mucho, o es una persona muy informada, y por qué no muy refinada, o como también solemos decir, muy intelectual. Pero en realidad la palabra cultura encierra mucho más que eso, y no necesariamente en el lado de lo positivo. O sea que bien se podría decir que la cultura de un pueblo es producto de los hábitos, de la conducta, de las tradiciones, las supersticiones y las creencias, e incluso hasta de los viejos miedos de sus propios habitantes. Cuando los hábitos colectivos en una población han sido establecidos a veces durante siglos, es que podremos asegurar que estos se han arraigado fuertemente en el comportamiento de la gente del lugar y por lógica consecuencia, bueno, acabarán por transformarse en lo que llamamos normas y tradiciones. Y la solidez de todas estas normas, hábitos, costumbres e incluso supersticiones son quienes acaban por establecer aquello a lo que siempre, y con absoluto respeto, hasta con algo de solemnidad, llamamos la cultura de los pueblos. Y otra cosa que nos pasa
es que cuando escuchamos la palabra cultura, bueno, automáticamente la asociamos con algo bueno, con algo positivo. Incluso, como te decía, en muchos casos no lo es tanto, no es tan positiva. De hecho, hay países que gracias a su arraigo exagerado y a sus hábitos, tradiciones y creencias, o sea, a su estructura cultural, acaban teniendo problemas muy serios, y por lo general con sus vecinos geográficos más cercanos. Y a veces, dependiendo de su poderío y de su necesidad de expansión, pueden llegar a tener, yo te diría, problemas con todo el mundo, por querer imponer su estructura cultural en otras tierras, las cuales a su vez, como es lógico, también tienen sus propias culturas, por supuesto, lo cual, como te decía, responde siempre a la acumulación en el tiempo de hábitos, costumbres y tradiciones provenientes casi siempre de tiempos muy, pero muy lejanos, y que por lo general en la actualidad solo se pueden hacer funcionar de un modo más que forzado y a veces hasta rayando en la incoherencia. Y aquí quisiera ir un poquito más profundo en este tema específico. Me refiero a la culturización de los hábitos, de las tradiciones y costumbres que en más de un caso han hecho mucho daño y han causado un retraso muy grande, no solo en lo personal, sino también a la evolución en general. Y aquí, para aquellos que vean a nuestra humanidad como una raza sumamente evolucionada, pues yo les tengo una pregunta que me gustaría que se detengan un momento antes de contestarla. Me gustaría que no reaccionen así impulsivamente. ¿Cómo sería posible evolucionar como raza cuando los hábitos, las costumbres, las tradiciones, las creencias, las supersticiones y los mitos nos mantienen con la atención puesta todo el tiempo en el pasado? ¿Cómo sería posible evolucionar de ese modo? ¿Cómo se puede ir hacia adelante, pero mirando hacia atrás? ¿Cómo podemos darle la bienvenida a lo nuevo que llega a nuestra vida si todo lo hacemos pasar por nuestra propia estructura de pensamiento, la cual está hecha de pasado? Y al final de este modo siempre nos acaba pasando lo mismo, siempre. Y es que lo nuevo se contamina con nuestros viejos conceptos y creencias para terminar pareciéndose más a lo que ya pensábamos que a lo nuevo que acaba de llegar. ¿No será que nos vemos así, tan evolucionados? Porque el único punto de referencia que tenemos somos nosotros mismos. ¿Nos vemos evolucionados comparados con qué? ¿O con quién? ¿No será que al percibirlo todo a través de nuestros limitados 5 sentidos físicos no nos hemos dado cuenta de que nuestro presente se ha reducido a un puñado de viejos hábitos, de tradiciones y de creencias que viajan en el tiempo desde hace siglos? Porque te recuerdo que la criatura humana, nosotros, no llegamos a este mundo cargando con esa mochila en la espalda, sino que la fuimos adquiriendo en el camino y así hemos ido olvidándonos de nuestra propia esencia y de que somos mucho más que un vehículo material, mucho más que un cuerpo físico condenado a tener que cargar con un pasado cada vez más denso, con un pasado cargado en buena parte de chatarra que no nos deja mirar hacia adelante. Y eso es porque al no haber desarrollado la capacidad de observarnos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de que una memoria temporal tan activa como la nuestra, y además tan controlada por el ego, nos obliga a vivir permanentemente en el pasado, condenándonos a ignorar el presente, que es lo único con lo que verdaderamente contamos. ¿Por qué no acabamos de aceptar que nos hemos desarrollado en un solo sentido, en una única dirección, hacia afuera de nosotros mismos? Razón por la que nos comportamos de un modo tan lineal, tan atados al tiempo, al espacio y a nuestra propia estructura física. ¿No será que jamás nos hemos detenido a pensar lo que significan esas dos palabras, ser humano? Todo lo que te puedo decir después de observar nuestro comportamiento, lo más profundamente que me ha sido posible durante una gran parte de mi vida, es que la raza humana ha caído en una trampa. Y lo más grave es que no lo sabe, es que no se ha dado cuenta.
Razón por la cual no vemos que haya algo que cambiar, ya que todos funcionamos de un modo muy parecido. Funcionamos como si todo estuviese perfecto así como está. Mientras que mirar, no sé, un noticiero por la tele o leer un periódico de cualquier país del mundo es muchas veces peor que sentarnos a ver una película de terror. Es como si nos hubiésemos acostumbrado a convivir con nuestras propias miserias y al no saber cómo hacer para detener toda esta locura, toda esta vorágine, a lo único que atinamos es a ir acomodándole el cuerpo a los acontecimientos. Nos hemos convertido en víctimas de algo que podríamos llamar la cultura de la gratificación instantánea. Somos víctimas de la inmediatez, víctimas de la cultura de la píldora. Cuando alguien se siente mal, no pregunta qué debo hacer, sino qué debo tomar. Todo lo queremos arreglar de un pastillazo. Y esto se debe a que hemos llegado a un punto tal en que no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Y esperamos que todos los remedios para nuestros desajustes lleguen a nosotros por vía externa. Que alguien nos dé la poción mágica. O si no, yendo a lugares remotos del planeta para que allí nos iluminen. Allí mismo en donde la gente local pasa tantas necesidades. Y todo esto para no vernos en la desagradable tarea de tener que hacer algo por nosotros mismos. Yo pongo mis problemas y que otro ponga la solución. Así vivimos. Ese es el modo en que percibimos la vida. Y si me atrevo a decir esto, es porque cargo con muchos años a mis espaldas buscando respuestas. Respuestas para entender esta inactividad tan prolongada por parte de la raza humana en lo referente al conocimiento sobre nosotros mismos. Mira, si no existieran los mitos, las supersticiones, las creencias y los miedos ancestrales, la cultura de los pueblos hoy sería muy distinta a como la conocemos. Y por ende, la interacción entre las personas también sería muy distinta. Y por lo tanto, este mundo sería un lugar mucho más saludable de lo que es. Y así la cultura de los pueblos, no estaría prisionera en una creencia o en una tradición, sino que nuestra cultura sería producto de aquella libertad de pensamiento y de acción con la que hemos nacido y que poco a poco, sin darnos cuenta, hemos ido olvidando en el camino. Fuimos perdiendo las capacidades más elementales con las que hemos nacido. Hemos perdido la capacidad de crear nuestra propia vida y nos hemos transformado en máquinas terrestres, yo te diría que muy predecibles y sobre todo muy fáciles de manipular. Cada vez tenemos menos tiempo y sobre todo cada vez tenemos menos tiempo para escuchar y menos tiempo para observar. Y eso es justamente lo que complica nuestro entendimiento sobre esto, a lo que llamamos vida. El ser humano es una entidad mágica que ha perdido su magia, porque se ha visto fragmentado y arrinconado en su propia humanidad. Pero la buena noticia ante esta aparente hecatombe es que recuperar el terreno perdido depende solo de nosotros mismos. Y para eso todo lo que hay que hacer es tomar conciencia. Tendremos que dejar de estar orientados exclusivamente hacia afuera de nosotros mismos. Y tendremos que dejar de comportarnos como si fuéramos un manual de instrucciones para con los demás. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, le decimos a los demás, con una autoridad absoluta. Sabemos todo lo que tienen que hacer los demás. Y a la vez acudimos al analista para que nos oriente con respecto a lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Es o no es un delirio total? Y todo provocado por no saber cómo observarnos a nosotros mismos. ¿Entiendes ahora a qué me refiero cuando te digo que estamos enajenados y orientados mecánicamente hacia afuera de nosotros mismos? Algunos poderosos, para mantenernos tranquilos, nos dicen que somos co-creadores, lo cual no es más que comidita para el ego. Porque la verdad es que para lograr eso hay un ingrediente
que de ninguna manera se puede dejar de lado. Y me refiero a la libertad interior indispensable que hace falta para ser parte de la mecánica de la creación. A quienes crean en Dios, o como quieran llamarle, esa gran fuerza universal que por supuesto existe y que no tiene nada que ver con religiones o creencias, a todos ellos les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Dios o esa gran fuerza universal está involucrada en la creación de todo lo existente? Porque lo está. Bueno, la razón es porque, para empezar, esa fuerza se encuentra en un estado de libertad absoluta, que es la única forma en que se puede crear algo de lo que estar orgulloso, algo que valga la pena ser creado. Así es que, si no te diste cuenta y has perdido tu libertad y te encuentras atrapado en el pasado, todo lo que podrás hacer desde esa ausencia de libertad es repetir como un loro lo que te digan que debes decir. ¿Quiénes? Te preguntarás. Bueno, esos que hace mucho tiempo descubrieron que la criatura humana, funcionando solo desde su humanidad, alejada del ser, es una entidad muy, pero muy fácil de manipular. Y repito, cuando ésta solo funciona desde su humanidad. Así es que descuélgate ese cartel de co-creador si es que andas repitiendo como un loro todo lo que escuchas por ahí, caminando sobre las huellas dejadas por otros, porque hasta que no empieces a dejar tus propias huellas, hasta entonces no podrás crear nada y estarás siempre limitado a repetir como un loro lo que digan los demás. Estamos atrapados en nuestra memoria temporal, la cual está hecha, como te decía, de pasado, porque cada vivencia y cada experiencia que habita en nuestra memoria ocurrió en el pasado. Y si para poder comprender lo nuevo que llega a nosotros recurrimos sistemáticamente a nuestra memoria temporal, bueno, lo que estaremos haciendo es tratar de evaluar el presente siempre a través de nuestro pasado. Y eso será más o menos como caminar hacia adelante pero mirando hacia atrás. Te lo llevarás todo por delante, no lo podrás evitar, todo te sorprenderá y llegarás siempre tarde a la fiesta. Y de ese modo, el presente para ti solo será un espejismo intelectual. Estamos prisioneros dentro de una realidad aferrada al pasado, a las creencias, a los hábitos, a los miedos ancestrales, a las supersticiones, a las tradiciones y a la cultura. Hoy, nada es como era hace siglos, casi nada. Y esa forma muchas veces obsesiva de querer hacer funcionar en este mundo de hoy costumbres provenientes de tiempos muy lejanos, es lo que nos está trayendo graves problemas, entre otras cosas, en la relación entre padres e hijos. Por querer culturizarlos a ellos con elementos que nada tienen que ver con esta época. Mira, papá y mamá, jóvenes, les quiero recordar que están compartiendo con sus hijos mucho más que una familia y una casa. Están compartiendo un tiempo que se llama hoy. Un hoy que ni siquiera se parece a lo que sucedía en los tiempos, de donde proceden todos aquellos principios que te fueron inculcados a ti cuando eras un niño. Papá, mamá, por si no te diste cuenta y gracias al modo en que te quedaste atrapado en el pasado, tu hijo se te está escapando de las manos antes de lo que debería ser. Y lo que es aún peor, del modo incorrecto. Bueno, yo sé que es difícil liberarse del pasado, aunque sea parcialmente, pero si no lo hacemos pronto, no solamente los hijos se nos escaparán antes de que les crezcan las alas, sino que también la vida se nos irá a destiempo, sin que nos enteremos de cuál es la razón por la que nos encontramos aquí, en esta forma física. La cultura no es algo malo, siempre y cuando seamos observadores y no prisioneros de la misma. Déjame contarte que nuestra libertad interior siempre dependerá del modo en que nos relacionemos con las cosas. Porque si custodiarlas nos obliga a quedarnos atrapados en ellas, bueno, desde allí será muy difícil recuperar esta libertad de la que te hablo. Esa libertad con la que hemos nacido. Y de ese modo, bueno, llegar a ser un co-creador no pasará de ser un espejismo en medio del desierto. La cultura no es algo malo.
siempre y cuando no nos obligue a vivir en el pasado, siempre y cuando no nos impida evolucionar, que para eso es que estamos aquí. Así es que, date cuenta, ¿no? Y despierta, y sobre todo, deja de buscar por fuera lo que siempre has llevado por dentro. Porque como siempre te digo, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima, aquí en Migan Suba.